Buenos días a todas y a todos. Para comenzar, me gustaría agradecer la oportunidad que me ha dado el periódico digital en Castilla-La Mancha, junto con la Universidad de Castilla-La Mancha, el poder estar aquí con todas y todos ustedes, compartiendo este rato tan agradable. Si me permitís, me gustaría tutearos. En primer lugar, quiero hacer un particular reconocimiento a mi madre y a mi padre por darme la vida y no desfallecer ante las dificultades que tuvieron que ir sorteando desde mi nacimiento. Hoy, en el día tan especial de la mujer, he sentido siempre he tenido que hacer frente a una doble discriminación. El hecho de ser mujer y tener una discapacidad física. Seguro que coincidís conmigo en que todas las biografías tienen un principio, un punto de partida. A partir de que todas las personas comiencen a escribir, empezamos a escribir nuestra propia historia. Ya se sabe que los comienzos son las etapas más inciertas y complejas y que en multitud de ocasiones no siempre salen como se espera. No lo voy a negar, la vida no me lo ha puesto en la frase, aunque supongo que en mi caso no es muy diferente a de otras personas por una circunstancia u otra. Los voces y todo un protocolo clínico hicieron de las suyas en mi cabecita de recién nacida, produciendo un desenlace inesperado, una parálisis cerebral que me acompañará en el resto de mi vida. Donde francamente fui una niña muy feliz, junto con el resto de mis compañeras. La adolescencia no fue un camino tan sencillo. Esta etapa de tantos cambios representó un punto de inflexión en mi vida, cuando verdaderamente me salió el paso y me tuve que dar cuenta de mi auténtica realidad. Esa súbita y penetrante toma de conciencia sobre mis condiciones llegó en algunos momentos a ser mucho más fuerte que yo, hasta el punto de querer desaparecer. Pero, amigas y amigos, algo falló, porque estoy aquí. En medio de tanta confusión y turbulencia en mi vida, conocí al ángel de mi vida, al ángel Perpetuo Enriquez. Era director de la Universidad Laboral. Gracias a él, a su confianza en mí y a mis propias posibilidades, encontré la fuerza y la capacidad necesaria para salir adelante. Y gracias a mi padre por confiar en mí. Desgraciadamente, no siempre he contado con el apoyo de todo el mundo. Incluso algunas personas, afortunadamente pocas, han llegado a pensar que era tonta o que no comprendía dónde estaba ni lo que estaba pasando alrededor. Simplemente intenté tomarme la broma y no hacen mucho caso. Pero lo cierto es que me llegaba al alma. Con el tiempo he aprendido mucho de todo esto y he procurado demostrar que el hecho de tener una discapacidad no significa que no seas capaz de lograr lo que te propongas, aunque te encuentres más dificultades en el camino. Me enamoré de Jesús, mi pareja,
quien desde ese momento se ha convertido en el bastión de mi vida. Para Gisela Rizzo, él también tiene una parálisis cerebral, por lo que tuvimos que luchar contra viento y marea para demostrar al mundo y a nuestra propia familia que el hecho de tener una discapacidad no es ningún impedimento para amarnos como cualquier otra pareja de seres humanos. Nos vimos en la obligación de tener que tocar muchas puertas para que alguien nos diera una oportunidad de trabajo, ya que nadie confiaba plenamente en nuestras capacidades. Al final, Jesús, nos casamos en el año 2003. Pudimos comprar nuestra casa y hacer realidad uno de nuestros principales sueños, formar nuestra propia familia. Una de las mejores decisiones, aunque quizás la más dolorosa, fue evitar que me quedara embarazada. Sin embargo, la vida me ha sabido compensar con esa anuncia. Siendo tía de David, Roberto, Carlos, José, Manuel, Jessica y Candela. Me preparé el acceso a grado superior, aunque me costó 2 años por las dichosas matemáticas. La probé en tiempo y forma. Luego me matriculé en el técnico superior de integración social y 2 años después en el programa de discapacidad intelectual y exclusión social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Como no he ido sin interés, en una revisión en el año 2018 se reveló que presentaba un patrón restrictivo en el pulmón y además, como si fuera poco, una estenosis de canal cervical y lumbar, frente a la que estoy luchando a día de hoy. Una de sus primeras consecuencias fue tener que empezar a desplazarme en silla de ruedas. Me ha costado convivir con mi realidad, pero aunque dependo casi totalmente de ella para moverme de un sitio a otro y tener más autonomía, he terminado porque es mi mayor aliada. Las primeras semanas de confinamiento me costó mucho adaptarme a estar en casa. Como dirían en Mora, soy muy pingo. Me gusta mucho salir. Sin salir, un día tras otro, una semana tras otra. Gracias al teléfono, la videollamada con mi familia, los mensajes, los amigos. Iba pasando las mañanas hasta que llegaba Jesús de su trabajo y nos podemos acompañar a lo largo de la tarde en ese laberinto a puerta cerrada en que se había convertido nuestras vidas. Afortunadamente, esta vez valoraron de otra forma la gravedad de su estado y le dejaron ingresarlo en el hospital. Tan solo habían pasado 3 meses desde el primer ingreso en Villacaña y yo volví a quedarme otra vez sola. Hasta que COVID-19 también preguntó por mí y se instaló a sus anchas sin respetar las prescripciones de la autoridad sanitaria. No sé si fue pura azar. Me ingresaron en la misma habitación, en una habitación situada frente a Jesús. Por la fortuna,
A los 2 días mejoró. Mi compañera de habitación se marchó a casa y a mí nos pusieron en la misma habitación. Qué bien, por fin algo bueno, en un hotelito. Como si nuestro ángel de la guarda nos hubiera medicalizado en casa. Así estuvimos juntos 10 días, hasta que nos dieron en el mismo día el alta. Fue entonces cuando, observándolo todo con otra perspectiva, volví a reparar en la suerte que hemos tenido. Estamos vivos. Es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres al pie, que han jugado un papel clave en la historia de sus países y de sus comunidades. Amigas, amigos, porque como sugería nuestro pilar universal, Don Quijote de la Mancha, hay que vivir loco y morir cuerdo. Muchas gracias.